Así inicia esa noticia en profundidad. Un verdadero placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Como siempre, primero se los presentamos en titulares en Noticia Colombia. En una carta enviada al Congreso, el senador Álvaro Uribe renuncia a su curul. Ahora será la Fiscalía quien asuma la investigación por soborno y falsos testigos, en un hecho que recuerda las renuncias masivas de congresistas por sus vínculos con el paramilitarismo. ¿Qué viene ahora? La Corte Suprema pierde competencias para seguir con la investigación por la que está detenido el expresidente. Vamos a analizarlo. En Noticia Chile, en titulares, el líder mapuche Celestino Córdoba depone la huelga de hambre tras un acuerdo con el gobierno del presidente Piñera. Se trata de un pulso de 107 días que puso al Machi entre la vida y la muerte. ¿Cuál es el acuerdo? ¿En cuánto puede cambiar el papel agresor del Estado sobre el pueblo mapuche? Vamos a analizarlo. Y en Noticia Mali, el presidente y el primer ministro dimiten tras un levantamiento militar. ¿Quiénes son los uniformados implicados? ¿Por qué en las calles hubo celebración? Profundizamos en ello. En Noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Colombia, en un intento por evadir a la Corte Suprema de Justicia, el expresidente Álvaro Uribe renuncia a su curul en el Senado. Sin embargo, aunque la investigación por soborno y fraude procesal pasa a la justicia ordinaria, a la Fiscalía, el alto tribunal tiene razones para seguir investigándolo. La dimisión del líder del Centro Democrático al Senado se da en el contexto de la investigación que enfrenta por fraude procesal y soborno a testigos, razón por la que la Corte Suprema de Justicia dictaminó su detención domiciliaria. En una carta publicada en Twitter, Álvaro Uribe atribuye la decisión a la imposibilidad de regresar al Senado debido a las supuestas violaciones de garantías procesales cometidas en el proceso en su contra. Recalca la propuesta de una reforma a la justicia que involucre cambiar el sistema de elección de los magistrados. La renuncia a su curul abre el debate sobre si la Corte Suprema, juez natural de los congresistas, podrá seguir con la investigación o se trasladará a la Fiscalía General, que imputó a sus abogados por el mismo caso como justicia ordinaria. Según el senador Iván Cepeda, víctima de los falsos testigos de Uribe, la Corte no perdería su competencia para avanzar en la investigación en contra del expresidente y llamarlo a juicio. Uribe, en su condición de senador, utilizó a miembros de su unidad de trabajo legislativo para contactar a distintos presos en las cárceles del país, paramilitares, para que declararan en mi contra. Igualmente, en su condición de senador, desplegó toda una actividad en torno a un debate que hice en el Senado y también a otro debate que hice en la Cámara de Representantes. Así que la competencia por estos hechos sigue estando en la Corte Suprema de Justicia. No es la primera vez que se aplica esta estrategia para evadir a la Corte. En 2006, un gran escándalo envolvió al Congreso tras conocerse vínculos de al menos 51 congresistas con grupos paramilitares. 21 legisladores llamados por la justicia renunciaron a sus curules para que sus procesos fuesen asumidos por la Fiscalía a razón de condenas menores. Uno de ellos fue Mario Uribe, primo del expresidente. Aún así, desde el Centro Democrático asumen la decisión de Uribe como un acto de valentía. No solo ven a Uribe como su líder, sino como su actual presidente. El presidente Álvaro Uribe Vélez ha decidido renunciar al Senado para dedicarse de tiempo completo a demostrar su inocencia. La falta de garantías de la que ha sido víctima durante su proceso nos ha mostrado que este ha enfrentado una investigación politizada que ha obviado las pruebas que demuestran su inocencia.
Para otros congresistas, representa una nueva era en el panorama político del país. La renuncia del senador Álvaro Uribe implica ni más ni menos que el fin de una era y la oportunidad de pasar la página para que todos los colombianos nos dediquemos a resolver los problemas de Colombia, nos dediquemos a las soluciones y no a más polarizaciones. Las madres de Soacha, cuyos hijos fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales durante los 2 gobiernos de Uribe, fijaron su posición en Twitter: renunciará al Congreso, pero no a sus muertos. Para las víctimas del conflicto es irrelevante las instancias en que se ha juzgado, siempre que se haga justicia. Sumamos más información a esta hora desde Bogotá con nuestro corresponsal Hernán Tobar. Hernán, muy buenas noches. Esta tarde, después de la carta enviada por el expresidente y ya el senador Uribe a la plenaria del Senado, tenían que debatir si se aceptaba o no esta renuncia, qué pasó allí y más reacciones. Muy buenas noches. Tatiana, un saludo, muy buenas noches para usted, para toda la teleaudiencia de Telesur. Si efectivamente pues se viene desarrollando este debate, los senadores de la oposición aseguran que no votarán a favor de la división del expresidente Álvaro Uribe. Mientras tanto, pues sigue el debate con esta renuncia. Sí, pasará a la justicia ordinaria, en la fiscalía, y allí también hay otra controversia, porque este fiscal, Francisco Barbosa, es nombrado por el presidente de la República, un cargo político. Entonces, ahí hay una diferencia, digamos, la integralidad de intereses en relación con esta jugada del expresidente Álvaro Uribe de pasarse a la fiscalía. Muy cercano el fiscal Barbosa, no solo al partido de gobierno, sino al mismo presidente de la República. El presidente de la República, por su parte, desde hace varios días atrás, ha venido de alguna forma presionando no solo a la justicia en una inmiscusión en la independencia de poderes, sino también presionando a los magistrados, asegurando que el expresidente se debe defender en libertad. Ahorita él se encuentra privado de la libertad, pero en su finca en el ubérrimo, en el departamento de Córdoba, gozando de todas las libertades en su finca. Ayer dio una entrevista a un medio de comunicación relevante asegurando que lo que se necesita es una reforma judicial, también presionando a los magistrados, asegurando que se encontraba secuestrado y asegurando pues que le han de alguna forma vulnerado sus libertades y su libertad a la libre defensa. Todo esto enmarca toda esta situación jurídica que rodea al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Desde los sectores de oposición se asegura que esta carta de dimisión no da pie para que cambie al juicio, a la fiscalía, y que la Corte no abandona esas competencias, precisamente por lo que escuchábamos en el informe. Esta investigación se viene realizando o desde que él tiene el fuero como congresista. Inclusive está también relacionado con investigaciones que involucran a personas muy cercanas a su unidad de trabajo legislativo. Así que la Corte Suprema de Justicia seguirá realizando esta investigación. Para otros sectores, Tatiana, lo que el presidente quiere o pretende, el expresidente, perdón, es jugar a dos bandas. Porque si pasa a la Fiscalía General de la Nación esta investigación, pues muy probablemente su investigación no avanzará, por los que le comentaba antes en relación a la figura del fiscal, y también seguirá de alguna forma desacreditando no solo a la justicia, sino a los magistrados en Colombia. Y lo que pretende es dilatar más este proceso. Tatiana y televidentes. Así la situación. Aquí habrá un punto fundamental para los próximos días y estar muy pendiente de ello, Hernán, el pronunciamiento público de la Corte Suprema de Justicia, en particular de la sala que adelanta la investigación sobre el expresidente Uribe como una figura dentro del Senado. Veremos lo que sucede. Todo esto lo sumamos al análisis. Hernán, gracias. Buenas noches. Nos acompaña para ello Lilia Solano, es profesora, investigadora, es trabajadora por los derechos humanos en Colombia. Nos acompaña también desde Bogotá. Lilia, ¿cómo te va? Qué placer, buenas noches.
Buenas noches, un gusto acompañarlos en el programa. Muchas gracias. Lilia, para usted en particular, revisando incluso la historia que usted bastante conoce porque además la ha documentado y también la ha analizado, ¿por qué razón renuncia el expresidente Uribe a su curul en el Senado? Bueno, ya se comenta en todos los círculos políticos que es fundamentalmente porque se venía una condena por parte de la Corte y él quiere que su juez sea la Fiscalía. Entonces hace, digamos, esta maniobra para tratar de avanzar primero en una descalificación a la Corte y por otro lado, pues, beneficios por parte de la Fiscalía, que encuentra entonces que le da más garantías que la Corte. Sí, esto lo lleva a uno a recordar los años de la parapolítica. De hecho, en un momento, uno de los periodos de Uribe como expresidente, cuando justamente los excongresistas o los congresistas hacían precisamente esto, Lilia, dejaban el Congreso para que su juez natural, que era la Corte, no los investigara y pasaran a la Fiscalía. La pregunta es entonces, ¿nada ha cambiado en la Fiscalía desde ese entonces, que siguen buscando que sea la justicia ordinaria quien los investigue por hechos tan graves como la parapolítica en ese entonces? Y recordemos, entre otras cosas, que de fondo en el caso del expresidente Uribe también hay un asunto paramilitar. Sí, lamentablemente tenemos aquí una ausencia de la separación de poderes. Entonces, a pesar de que no es el expresidente Uribe en este momento el gobernante, de todas formas es es su pupilo, el presidente Duque, el que gobierna. Entonces se han acostumbrado a usar el poder precisamente para tapar toda suerte de crímenes, para que queden en la impunidad, y si algo precisamente corre a través de la historia en este país, es la posibilidad de que la impunidad se imponga. Y cuando esto ya hace carrera, entonces la criminalidad sabe que no va a pagar ningún costo a pesar de los crímenes que se cometan. Por ejemplo, acaba ahora mismo de darse una noticia: otros 3 niños han sido asesinados. Tuvimos el fin de semana niños, adolescentes asesinados precisamente por esta puja de la criminalidad, por los negocios, y esto cruzó los gobiernos, los 2 periodos del expresidente Uribe, cruzó inclusive con el presidente Santos, porque recordemos que en su primer periodo él fue elegido porque era el candidato de Uribe, y este presidente actual pues es el candidato Uribe. Entonces tienen las garantías, o se les ha dado a lo largo de la historia las garantías. Estamos haciendo, como tú señalas, una investigación histórica que muestra que entre 1958 y 2018 se cometieron 4.210 masacres. Esas masacres, en su mayoría, continúan en la impunidad. Y este es un país que lamentablemente es uno de los primeros en la impunidad, que atraviesa casos como la desaparición forzada, como las ejecuciones extrajudiciales, el desplazamiento forzado, la tortura. A eso es que estamos empeñados en ponerle fin, porque es imposible que este país haya llegado a un momento tal que el desborde de la justicia pueda cubrir cualquier crimen. Entonces yo creo que el expresidente Uribe, acostumbrado a que puede echar mano de esos poderes a su servicio, está tratando de hacer lo mismo. Vimos el fin de semana una larga entrevista, porque lamentablemente los medios masivos se ponen también al servicio de la versión que el expresidente quiere dar, y entonces en esa versión la Corte salía como casi que la criminal. Entonces no es raro que haya habido esta movida hoy. Sí, decía a propósito en esa entrevista, Lilia, el expresidente Uribe, que la Corte primero lo tenía secuestrado, deslegitimando las más de 1.500 páginas de la providencia que daba cuenta de por qué
se profería la detención domiciliaria, pero además de eso dijo que era una corte mafiosa. Cuando vemos todo ello y la decisión que se toma hoy, uno se pregunta si en Colombia hay realmente un grueso de la población que cree que eso es así, o esos momentos en los que el expresidente Uribe hablaba y todo se creía han quedado atrás. Bueno, yo creo que ha sido tan largo el periodo en el que han abusado del poder, en el que han podido tener lazos con el narcotráfico, con el paramilitarismo, donde han habido tantos crímenes, que la gente, a pesar de la manipulación de los grandes medios masivos de la gran prensa, ha comenzado a cuestionar si todo tiene que manipularse para salvar una persona. Por ejemplo, con esta propuesta que hubo de una constituyente, pues fue tan exagerada la postura de que, bueno, ¿cómo una constitución se va a cambiar para facilitar que una persona se salve? Aquí también hay que llamar la atención sobre algo. A pesar de las pruebas, a pesar de la respetabilidad de la Corte, Estados Unidos ha salido con algunos de sus líderes políticos, han salido a defender al expresidente Uribe, lo cual nos da una pista de por dónde van los intereses también norteamericanos. Entonces han salido a decir que es imposible pues que el expresidente Uribe tenga que pasar por esto. La gran prensa ha querido respaldar a Uribe también. Lo que pasa es que la novedad de que las noticias y los análisis se hayan transformado a través de medios alternativos y sobre todo de las redes, porque las noticias alternativas corren en las redes y ahora son miles y millones de personas quienes tienen acceso a leer otra versión de la historia. En esta versión de la historia, el presidente no es ningún secuestrado, es alguien que se tenía algún día que someter a la justicia, y si él piensa que la Corte es mafiosa, es porque conoce muy bien la acción mafiosa, pero esta no es precisamente lo contrario, es tratando de desmontar acciones mafiosas que la Corte tomó esta decisión. Sí, Lilia, ahora será fundamental a propósito de la Corte que el alto tribunal se pronuncie, sobre todo en este debate que hay de las últimas horas, si la Corte mantiene las competencias o no en la investigación por soborno y fraude procesal. Es algo que ahora se discute y también intenta ser manipulado diciendo que no. Algunos que son los más fervientes uribistas diciendo que no, que todo esto ya queda en asunto de la Fiscalía. Sin embargo, hay quienes dicen con la cabeza más fría que la investigación de la Corte Suprema de Justicia tiene todo que ver no sobre la figura de Uribe como expresidente, sino como senador. Entonces, ¿será fundamental que la Corte se pronuncie? Sí, yo creo que en breve se pronunciará, porque precisamente los hechos producto de la investigación se cometieron siendo él un senador. Entonces, no va a ser posible que haya un cambio así como el expresidente lo quiere ahora mismo, y la Corte podría tener competencia así el senador se haya retirado de su cargo. Entonces, lo que pasa es que hay ahora un juego político. Yo creo que más que una cuestión jurídica, es un juego político donde se usan las cartas, los medios de comunicación son una carta también, la misma bancada del Congreso es una carta que se está usando en este momento, y lógicamente esto de cambiar el juez natural. Yo creo que en este proceso de salvarse, lo que está demostrando también el expresidente es que no respeta las instituciones, que no se quiere someter a ellas, que realmente imperó un orden que se puso al servicio de los poderes políticos, económicos, y como ese control del poder lo tenía el gobierno de Uribe, pues eso era posible. Ahora, aunque el control lo tiene el presidente Duque, eso se ha ido desmoronando, se ha caído de su peso porque está muy documentado, porque como dijimos por tantos años, algún momento
iba a caer el peso de la ley y este es ese momento. Sí. Lilia, incluso que se ha visto sin duda también, como lo plantean tantos y tantos en Colombia, como un acto de cobardía por no someterse si es inocente, si es una corte mafiosa, desmontar todo eso precisamente en ese escenario natural como senador que es la Corte Suprema de Justicia. Sí, esto, mejor dicho, él mismo en este proceso se ha venido deslegitimando y acusando por ejemplo, el acusar a la Corte también, entonces le clava, digamos, un cuchillo a la justicia porque la desacredita. Y cuando ya nadie confía en las instituciones, cuando el que se ha levantado, digamos, como el gran padre, como lo hizo en su momento cuando se eligió, lo que muestra es un deterioro moral, un deterioro ético, un deterioro de su liderazgo político. El camino es muy grave porque es el camino que recorrieron muchos de los exministros que trabajaron con él y a los cuales trataron de salvarlos a toda costa. El mismo Andrés Felipe Arias, es decir, a pesar de comprobados los hechos y a pesar de condenas en firme, pues tratar de reversarlas. Es un muy mal ejemplo esta democracia para el resto del mundo. Muchísimas gracias, Lilia, por ese análisis. Muy buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Chile, el líder mapuche Celestino Córdoba depone la huelga de hambre tras un acuerdo con el gobierno del presidente Piñera. Se trata de un pulso de 107 días que puso al machi entre la vida y la muerte. ¿Cuál es el acuerdo? ¿En cuánto puede cambiar el papel agresor del Estado sobre el pueblo mapuche? Vamos a analizarlo en minutos en Es Noticia. En Noticia Chile, el machi Celestino Córdoba y el Ministerio de Justicia llegan a un acuerdo que permitirá al machi Celestino visitar su rehue por al menos 30 horas, una realidad que representa una victoria para organizaciones defensoras de pueblos originarios de esta nación. El machi Celestino Córdoba anunció este martes la finalización de la huelga de hambre que se había extendido por los últimos 107 días en protesta por igualdad de condiciones procesales y reivindicaciones históricas para los pueblos indígenas chilenos. De acuerdo a un comunicado oficial del Ministerio de Justicia, una vez depuesta la huelga de hambre, el machi Celestino Córdoba permanecería en el Hospital Intercultural de Nueva Imperial para reponer su salud, para luego visitar su rehue por un máximo de 30 horas continuas. Además, se asegura que los demás huelguistas no serán castigados por la Gendarmería de Chile y finalmente el gobierno se compromete en la promoción y respeto de los derechos de las personas privadas de libertad de los pueblos originarios. La decisión es fruto de las diversas presiones ejercidas sobre el gobierno de Sebastián Piñera. Comunidades mapuches en distintas regiones del país se mantuvieron en permanente movilización las últimas semanas. Asimismo, dirigentes políticos opositores a Piñera expresaron su satisfacción por el acuerdo alcanzado. En este sentido, la diputada Carol Cariola afirmó a través de sus redes sociales: me siento muy agradecida de la confianza que me ha dado el pueblo mapuche por permitirme contribuir y acompañar a una autoridad ancestral en este acuerdo. Esto debe ser un piso mínimo para un nuevo trato del Estado chileno con el pueblo mapuche. La base jurídica de esta decisión fueron los artículos 9 y 10 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que garantiza el respeto por la cultura y territorios de las comunidades originarias.
En el actual contexto de reconstrucción de las estructuras políticas, que iniciaría después de ratificarse el plebiscito pautado para el próximo 25 de octubre, la victoria encabezada por el Machi Celestino Córdoba pudiera significar el punto de partida para una nueva relación entre el Estado chileno y las comunidades mapuche, históricamente invisibilizadas. Vamos a Santiago con nuestra corresponsal Paola Dragni. Paola, muy buenas noches. Información que se sigue sumando a esta hora, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Tatiana? Así es. De hecho, hace pocos momentos acaba de terminar un punto de prensa de las voceras del Machi Celestino Córdoba allá en Nueva Imperial. Una jornada bastante intensa. Durante la mañana un silencio que generó una tensión importante porque se esperaba que el Machi Celestino Córdoba anoche, a medianoche, comenzara esta huelga seca si no había acuerdo. Finalmente, a eso de las 4:30 de la tarde, se filtra a través de la Radio Universidad de Chile este acuerdo, incluso con una fotografía del Machi Celestino Córdoba en una conexión de Zoom en la que participa el Instituto Nacional de Derechos Humanos, el representante de Naciones Unidas aquí en Chile en materia de derechos humanos y también el Colegio Médico. De hecho, en esa conferencia de prensa que se da después a las 5:30, se hace un análisis de los distintos puntos de este acuerdo en el que se hace más bien un guiño al convenio 169, pero no se asume como tal. Los puntos de este acuerdo incluyen esta salida del Machi 30 horas, pero después de que él sea trasladado a este centro de trabajo abierto, al cual debe postular una vez que se recupere de esta huelga de hambre en el Hospital Intercultural. Por eso conocimos hace media hora probablemente una declaración de Rodrigo Curipán, que es el vocero de los otros prisioneros políticos mapuche en huelga de hambre de la cárcel de Angol, donde pide enfáticamente que se comprenda que esta negociación es solamente del Machi Celestino Córdoba, que no incluye a los otros prisioneros políticos en huelga de hambre que están en la cárcel de Angol, y que se pide que se continúe dando a conocer lo que va ocurriendo con ellos. Y en esa materia, Tatiana, para no alargarme, contarte que además fue acogido en la Corte Suprema este recurso que se presenta justamente para que Gendarmería pueda trasladar a estos prisioneros políticos mapuche en huelga de hambre desde la cárcel de Angol hasta el Hospital Intercultural de Nueva Imperial, donde está recluido aún el Machi Celestino. En este texto se da a entender que incluso se le podría aplicar alimentación forzada a estos huelguistas. Por eso Enrique Morales, médico del Colegio Médico y presidente del Departamento de Derechos Humanos, en la conferencia de prensa donde se analiza este acuerdo con el Machi Celestino, hizo hincapié justamente al conocerse este fallo que no se puede por razones éticas alimentar forzadamente a quien tiene una huelga de hambre. Así es que un acuerdo largamente esperado, 107 días de hambre para el Machi Celestino Córdoba, pero que deja fuera de este acuerdo particularmente a estos huelguistas de la cárcel de Angol, y que además no establece finalmente un reconocimiento y una aplicación explícita del convenio 169. Tatiana. Entonces, Paola, para concluir, tenemos un panorama mucho más claro sobre especialmente la salud, porque es un asunto de la vida del Machi Celestino Córdoba. Ahora habrá que conocer cuál es el estado de salud entonces de los otros huelguistas que también llevan varios meses en huelga de hambre. Así no sea un asunto tan mediático como se ha convertido pero también son parte de todo este pueblo mapuche y de la misma lucha. Exactamente. De hecho, el doctor Morales en la conferencia de prensa explicaba que la salud del Machi Celestino Córdoba igual está bastante resentida porque ha perdido más de 30 kilos. Hay que recordar que él nunca hizo huelga seca, él hacía huelga donde se podría hidratar, y en eso el pueblo mapuche, con lo que ellos llaman los lahuenes, tienen una serie de hierbas medicinales que son usadas junto a infusiones. En el caso de los prisioneros de Angol, ya hay un grupo de ellos que está en la radicalización de esta huelga en huelga seca, lo que obviamente hace un deterioro mucho más rápido de la salud. Ahora bien, el Machi Celestino Córdoba es una autoridad ancestral, una autoridad espiritual, por eso la mediatización de su caso, pero también la intención que él manifestó en varios audios que se conocieron de él, incluso en algunos donde se despedía, de abogar por un acuerdo que fuera transversal, no solo a los prisioneros políticos mapuche en huelga de hambre, sino también a todo el pueblo mapuche, Tatiana. La aplicación de un convenio internacional sienta jurisprudencia en
en cada país. Es decir, si este convenio se aplica, ya no se aplica en el caso del Machi de forma explícita, pero si se llegara a aplicar en algún otro caso, se sienta la jurisprudencia que entonces se tendría que aplicar para todos los otros prisioneros políticos mapuche. Esa era la gran esperanza probablemente que estaba puesta en esta negociación y que se entiende un poco ha quedado al debe, porque el acuerdo, si bien hace un reconocimiento a la urgente necesidad penitenciaria de modificar las condiciones de los presos que son de pueblos originarios, lo cierto es que tampoco da cuenta de la existencia concreta de este convenio y de la aplicación absoluta de este convenio. Así la situación, toda la claridad del caso a través de ti, Paola. Gracias siempre. Muy buenas noches. Buenas noches. Vamos a profundizar en esto con Fernando Pairicán, es historiador, es mapuche, experto en el tema, nos acompaña desde Santiago. Fernando, ¿cómo está? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias. Gracias, Fernando, por acompañarnos. ¿Cómo ve usted este acuerdo que se ha conocido en las últimas horas? Es un acuerdo que permite avanzar en torno al reconocimiento del Convenio 169 y su relación con la prisión política, ¿no? Es un acuerdo, diría yo, como un poco en empate también, ¿no? Los huelguistas no logran todos sus objetivos. No obstante, hay un avance en torno a la situación de Celestino y los otros prisioneros, pero también sigue estando en tensión propósito de fondo, que es la aplicación del convenio 169 de la OIT para causas indígenas y en específico la situación del pueblo mapuche. Sí, Fernando, pero parece que queda en todo caso como una especie de sinsabor, porque ¿qué garantiza? ¿De qué manera se amarra la garantía de que se va a aplicar el acuerdo 169? Valga la pena recordar que aunque Chile es suscriptora de este acuerdo internacional, pues hasta ahora no lo había cumplido. No es de todo tampoco cierto. Sí se había cumplido el convenio 169 de la OIT en otra instancia. Estoy pensando ya en cuando Celestino Córdoba tiempo antes había ido a su regua, a la renovación del regua en parte de su ceremonia, de sus tradiciones y costumbres. En eso sí se usó el 169. Otras machis también, estoy pensando en Francisco Niconao, también se usó el 169. Y para otros casos de pueblos andinos también se ha usado el 169, ¿no? Este caso era tenía más aristas conflictivas que lo hicieron mucho más complejo de avanzar, pero el convenio sí se ha usado en algunos casos, pero no tal vez como en el fondo político que debería tal vez desarrollarse. Particular. En este caso en particular, ese es el tema de fondo. En este caso son 107 días, más de 3 meses, en donde hay una vida que pende, bueno, precisamente de eso, de la vida o de la muerte, y es un líder espiritual del pueblo mapuche. Sí, lo hace complejo también el mismo caso. También creo que no podemos obviar también el caso por el que Celestino está acusado, ¿no? Y eso lo hace también más complejo de llevar adelante en este proceso político, pero junto con eso, ¿no? Con las complejidades que tiene el caso específico de Celestino, sí creo yo el Peñi Córdoba debía ser aplicado su condena en torno al convenio 169 de la OIT, que se respetaran algunos espacios en torno a ese convenio. Yo creo que algo se logra en esto, pero también creo que nos ayuda a debatir el tema de fondo en torno a la prisión y la situación del pueblo mapuche en torno a estos conflictos de los últimos 20 años, ¿no? Sí. Antes de preguntarle acerca de ello, es además necesario también conocer su visión acerca de lo que pasará en torno a los otros mapuche que están en huelga de hambre. Bueno, los hermanos responden a otras movilizaciones, a otro territorio también. Tienen algo en común con el Peñi Córdoba, son de comunidades tradicionales con alta presencia de las tradiciones y costumbres en la cosmovisión, pero su proceso político, su proceso judicial también es distinto, y eso yo creo que hace que ellos decidan llevar adelante la movilización, porque este caso
o lo que se desarrolló fue en específico con Córdoba. Pero habría sido una oportunidad, precisamente si lo vemos, como bien usted lo plantea, como un asunto de fondo de un Estado que no reconoce históricamente, ni siquiera por la vía constitucional, a un pueblo originario. Es cierto, en ese ámbito de que no ha existido todavía un reconocimiento desde el Estado. Los avances que han existido están en torno al indigenismo primero, la ley indígena del año 93, que fue un avance, entendiendo que antes no había nada. La Comisión de Verdad Histórica, Nuevo Trato de los gobiernos de Ricardo Lagos, y luego la puesta en práctica del Nuevo Trato con políticas de desarrollo más bien económico, sociales y de carácter cultural que se van a desarrollar bajo el gobierno de Michelle Bachelet 1 y 2 y Sebastián Piñera 1 y 2. Y el segundo gobierno de Piñera lo ve más complicado por el tema de la pandemia y la situación del movimiento social. Pero en su primer gobierno se desarrolló una visión más liberal, tal vez, en torno al Nuevo Trato y en generar emprendedor indígena o políticas de desarrollo locales en torno al turismo y aspectos más de carácter liberal, creo yo, ¿no? Esa es la situación. En todo caso, veremos lo que sucede en adelante, porque hay situaciones en términos, como usted lo plantea, del avance, que aún, pues la verdad es que no están claras, Fernando. Entonces tendrá precisamente que clarificarse, sobre todo cuando, por ejemplo, dice el tribunal que podría forzarse la alimentación. Y a todas luces eso es una violación del derecho humano, de un derecho fundamental. Claro, o sea, pasa a llevar sin duda la normativa en torno a la huelga. En eso sí comparto en aquello. Pero también se dan en el acuerdo algún aspecto de facilitación, de facilitar primero Defensoría Penal Pública y poder interculturales, ¿no? Yo creo que diálogos interculturales penitenciarios, dicen ellos, en donde se pueda abordar la prisión indígena, ¿o no? Entendiendo que eso también, creo yo, no permite llevar a la práctica el convenio nacional de la OIT, que es otras medidas que no sea la cárcel, la prisión, sino que puedan ser arrestos en sus comunidades o sus territorios. De todas maneras, está abierto, creo yo, la discusión en este contexto histórico. Muchísimas gracias, Fernando. Buenas noches. Gracias, que estén bien. Gracias, buenas noches. Así nos vamos a la segunda, última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver Es Noticia Mali, el presidente y el primer ministro dimiten tras un levantamiento militar. ¿Quiénes son los uniformados implicados? ¿Por qué en las calles hubo celebración? Vamos a analizarlo al volver en Es Noticia. En Noticia Mali, dimite el presidente Ibrahim Boubacar Keïta luego de que este martes un alzamiento militar lo detuviese, al igual que al primer ministro Boubou Cissé. Vamos a recordar los hechos. En una reciente alocución, el presidente Ibrahim Boubacar Keïta renunció a su investidura luego de que un componente no identificado de las Fuerzas Armadas de Mali se alzaron este martes en la gran base militar de Kati, a 15 kilómetros al noroeste de la capital, Bamako. Este grupo de militares afirmó, bajo anonimato, tener en su poder al presidente Ibrahim Boubacar Keïta, así como al primer ministro Boubou Cissé, sin dar más precisiones. Estos sucesos ocurren luego de varias semanas de protestas que solicitaban la renuncia del actual mandatario. Tanto el presidente Keïta y el primer ministro Cissé estuvieron ausentes durante las largas horas que duró lo que parecía un motín y luego se transformó en posible golpe de Estado.
En este contexto, el gobierno de Mali emitió un comunicado horas antes de la detención de las altas autoridades, en el que apelaba a la razón y al sentido patriótico y pedía silenciar las armas ante lo que podría ser un intento de cambio de régimen por la fuerza. En la nota oficial, el propio Cissé especificó que las autoridades siguen con gran atención los acontecimientos que se desarrollan en el país, especialmente en 2 bases del ejército. Si bien destacó que los sucesos registrados son la traducción de cierta frustración que puede tener causas legítimas, el mandatario pidió contención e instó al diálogo. La noticia del aparente triunfo del golpe se expandió inmediatamente por la capital, por cuyas principales avenidas circulan vehículos militares y en donde miles de personas salieron a las calles en actitud festiva, celebrando lo ocurrido, que aparentemente ha tenido lugar sin derramamiento de sangre. Previamente, se informó que varios altos cargos, incluido el presidente de la Asamblea Nacional de Mali, Moussa Timbene, y el ministro de Economía y Finanzas, Abdoulaye Daffé, fueron arrestados por hombres armados. Estos sucesos se producen en un momento en el que los opositores al actual presidente maliense realizan protestas desde junio. Piden su dimisión y lo acusan de no ser capaz de restaurar la seguridad y abordar la corrupción en el país. Según analistas, la frágil situación de seguridad en Mali se debe a la presencia de grupos terroristas vinculados a Al-Qaeda y Daesh, y también a los choques que se registran de vez en cuando entre las comunidades rivales. Vamos a entrar de inmediato con el análisis. Nos acompaña para ello Reinaldo Bolívar, doctor honoris causa de la Universidad Lubumbashi de la República del Congo, director del Centro de Saberes Africanos, Americanos y Caribeños de Venezuela, con nosotros desde Caracas. Reinaldo, ¿cómo te va? Muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Tatiana. Saludos para ti y la audiencia de Telesur. Muchísimas gracias. Primero, permíteme preguntarte algo. ¿Es posible identificar qué sector de los militares, qué sector del ejército genera este levantamiento militar y por qué? Mira, los asuntos en el caso de Mali tienen cierta homogeneidad en cuanto al ejército, ¿no? Se ha transformado desde el año 2012 en un árbitro de los asuntos políticos. Mali, en marzo del 2012 hubo el derrocamiento también del presidente Aminata Touré ATT por un sector del ejército que hizo un procedimiento similar a este, lo secuestró, le llevó a un cuartel militar y lo obligó a dimitir. Más allá de las reacciones populares como tal, este ha sido el procedimiento. ¿Quiere decir entonces que esto no tomaría por sorpresa a la ciudadanía, en general al país político, al país de la institucionalidad? En este caso viene, como bien decían ustedes en su reseña, hay una protesta, por cierto, mucho más allá de junio. Ya en el 2018 habían protestas por las elecciones presidenciales de ese momento, que no fueron aceptadas por el candidato presidencial, también de apellido Cisse, como el primer ministro. El candidato presidencial está secuestrado desde principios de año. Hay una generación en Mali, que es esta generación que tiene entre 60 y 70 años, que viene gobernando el país prácticamente desde el año 2000, de 1994, cuando estuvo Alpha Conare. Y si los analizamos, a cada uno de ellos provienen de los mismos sectores políticos. Con la caída del presidente ATT, Aminata Touré, en 2012, debido a la fuerte ofensiva que tomó el terrorismo en el norte de Mali, incluso proclamaron una república independiente, sino la intervención de Francia. Desde entonces ha habido bastante inestabilidad en este país africano, este país del África Occidental, un país, por cierto, poseedor de grandes riquezas, sin embargo, con una extremada pobreza. Entonces, esas protestas vienen del 2012, se reactivan en el 2018, con mucha más fuerza ahora en el 2020, con las elecciones legislativas, que tuvieron una muy baja participación y que estuvieron ya acompañadas del secuestro de candidatos legislativos de suma importancia. Se creó el movimiento 25 de junio,
que ha liderado la oposición junto con un sector religioso que ha cobrado gran poder y que ha calado mucho en el pueblo, que por supuesto tiene condiciones deprimentes, no desde ahora, desde hace muchísimos años. Sí, y a esto sumar algo que se ha denunciado desde hace varios años, pero probablemente por las dificultades para geográficamente entenderlo, no ha tenido tanta repercusión a nivel internacional ante el nivel de gravedad que estamos hablando hoy es grupos terroristas cercanos a Al Qaeda y al autodenominado Estado Islámico. ¿Cuál es la realidad de esta situación hoy en día en Mali? Esta es una realidad, Tatiana, dramática, porque estos grupos terroristas fueron asusados desde el extranjero, que tomaron más de la mitad del territorio de Mali. Como te decía hace poco, proclamaron la República Independiente de Azawad, que gracias a la... pudo revertir todo esto. Intervino allí el ejército francés, que tiene una presencia importantísima allí, que también sirve de árbitro, un pronunciamiento de toda la comunidad económica europea. Como igualmente como el año 2012, todos rechazaron el golpe, pero no se fueron a las negociaciones necesarias, porque este grupo que tomó el poder actualmente se negó a un gobierno de coalición. Ahora, tu pregunta sobre el terrorismo es muy fuerte. Los grupos del Islam político, los grupos extremistas, controlan gran parte del territorio malí, en la zona del Sahel, la zona del norte, la que limita con Burkina Faso, con Níger, hacia arriba con Mauritania, con Argelia. Entonces ha causado prácticamente Mali se ha convertido en un santuario de terroristas que vienen armados desde hace mucho tiempo, primero con las armas que se trajeron con la caída, el derrocamiento sanguinario de Gaddafi. Entonces, allí hay peligro de una división y yo estimo que habrá una intervención importante por parte de la Unión Europea y de la Unión Africana para revertir la situación, tal vez aceptando una nueva presidencia, pero con la exigencia de que haya un territorio unificado. Y con una situación tan grave como bien esta que nos estás entregando en esta radiografía, el asunto es cómo manejarlo, porque estamos hablando de grupos terroristas que no les interesan gobierno, no les interesa estabilidad política, no se les interesa institucionalidad, Reinaldo. Los grupos terroristas han demostrado en su accionar en diversos países en los cuales ellos actúan que su principal interés es el poder político y antes del poder político el económico. Entonces nos encontramos con un territorio Malí que es uno de los países con mayor posesión de oro en el mundo, un país con grandes reservas de áureas, de oro como tal, y esto es importante para los terroristas. Por otra parte, el terrorismo es un negocio también que trae grandes ganancias porque reciben auspicios de estados que no quieren la estabilidad de estos países. Bien sabemos que el África Occidental es una de las zonas de mayor crecimiento económico en los últimos 15 años y eso ha funcionado para la estabilidad como tal de África como tal. Entonces, eso, por supuesto, no gusta a los grandes imperios como tal. Reinaldo, ¿y habrían algunos sectores políticos que los apoyaran para que se quedaran allí y lograsen avanzar además en la posesión de territorio? Mira, una de las estrategias, Tatiana, que siempre han hecho los países imperiales es la división de los territorios. Este es un territorio, Malí, que sobrepasa el millón de kilómetros cuadrados. Entonces, normalmente cuando las cosas se ponen, que hay resistencia política interna, la preferencia imperial siempre es crear un estado tapón, y eso debe estar siendo evaluado. Ahora, tiene una desventaja que es la gran condena al terrorismo que está sucediendo desde el año 2011 en diversos países, la comunidad internacional, las Naciones Unidas, la Unión Africana, en este caso, que es un organismo poderoso, la misma Comisión Económica del África Occidental, que yo la considero desde mi análisis como el segundo organismo más fuerte del África. Esta resistencia podría obligarlo siempre más bien a buscar gobiernos de carácter sumiso, gobiernos autoritarios, que le permitan el control del territorio, y esto ha sucedido varias veces, tanto en África como en América, como
como en Asia, el capitalismo apostando a gobiernos autoritarios fuertes, al principio populista, y luego ejerce el control total de las instituciones. De eso sí que conocemos en la historia de tantas partes del mundo, Reinaldo. A propósito de la visión, presión o intención internacional de que este país tenga este nivel de inestabilidad, ¿a qué país le interesa eso? Mira, en este momento, por los comunicados que hubo de la Unión Europea y de Francia, que es la gran potencia que ocupó estos territorios de África Occidental, en este caso Mali, al parecer a ellos no les interesa la división del territorio, porque hay que tener muy en cuenta que el terrorismo en algunos casos sobrepasó a los tutores, a los patrocinadores. Entonces ellos, recuerda que Francia en el 2012, cuando se creó la República de Azaguar, envió un ejército poderosísimo que controló a los terroristas y evitó la división. Por tanto, en el caso de Francia, que podría ser el más interesado, porque Francia es la potencia más influyente en el África Occidental y algunas partes del África Central y abajo en el Océano Índico, está más bien interesada en el control de la población, el control de las protestas, porque esto para ellos es más económico, más ahora que ellos están en una crisis económica en plena pandemia del coronavirus. Entonces, están buscando la salida más económica posible, ¿no? Yo esta tarde pensé que tal vez iba a haber una negociación hacia un gobierno de coalición, y al parecer han buscado una fórmula seguramente que va a consistir en que un Consejo Constitucional nombre un gobierno transitorio, y que tal como aconteció en el 2012 y ha acontecido en países como Guinea-Bissau, llamen pronto a unas elecciones con un candidato que sea afín a sus intereses. Habría también que decir que en Mali no hay candidatos, no hay un liderazgo progresista como tal, más bien son líderes y movimientos nacionalistas y algunos con una gran tendencia a la socialdemocracia. Sí, para despedirte, Reinaldo, ¿crees también por todo este contexto histórico que nos entregues que corre en peligro ya cuando el presidente y el primer ministro han dicho que dimiten, para que no haya un baño de sangre, para que haya diálogo, para que se mantenga tranquilidad? ¿Crees que hay un escenario para esto? ¿Crees que es previsible? ¿Que es posible? Un escenario de violencia, me dices. Un escenario de violencia. ¿Crees que esta dimisión del presidente y el primer ministro lo va a evitar? Tiene el mismo formato que la dimisión de Aminata Touré en el año 2012, donde se logró coalición. Seguramente va a haber una intervención allí de los organismos de conciliación como la Unión Africana, la Comisión Económica del África Occidental, y prontamente van a alcanzar acuerdos para gobiernos de transición y, como te decía hace poco, para futuras elecciones que legitimen lo que está pasando en este momento. Y mi opinión particular, por supuesto, es que no pueden resolverse crisis siempre con golpes de Estado, que antes bien lo que hacen, o antes mal lo que hacen, es profundizar esta crisis. En una situación tan convulsa, una situación tan inestable. Muchísimas gracias, Reinaldo, por ayudarnos a comprender todo este contexto. Cuando hemos visto este martes muy temprano, se levantaba el mundo con esta noticia de este alzamiento militar en Mali. Muy buenas noches, gracias. Gracias a ti, buenas noches. Muy buenas noches. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Es Noticias. Cerramos nuestra pantalla tradicional. Nos quedamos en redes sociales, @EsNoticiaTelesur, @Tatiana_Telesur, nueva cuenta, temporal, indefinida. Vamos a verlo. En todo caso, por allí nos encontramos. Durante esta jornada, otro hecho fue noticia. Con eso los dejamos. Hasta mañana.